Buen día, República. Les digo que hoy trataremos el tema de lo políticamente correcto y los epítetos como el perfume de una ideología muerta. Evidentemente, si te digo perfume de una ideología muerta, no debe tener aroma, debe tener mal olor, ¿no? El perfume de las ideologías muertas. Son algo así como el resultado final o la resaca de ideologías que murieron. Vamos a seguir con este libro excelente de Giovanni Sartori, La democracia en 30 lecciones. Cada capítulo que abrí de este libro es como abrir un tesoro de sabiduría compendiado en una, dos, tres, cuatro páginas. Cada capítulo es de 3 páginas, 4 páginas. Es un libro confeccionado, déjame ver por acá, vamos al índice, sobre la base de 30 lecciones, le llama él. Hay un prefacio que es de la licenciada en filosofía Lorenza Foschini, y luego una introducción del propio autor de Giovanni Sartori, y luego 30 capítulos presentados a modo de lección, que en verdad son eso, son una lección desde las ciencias políticas, desde la historia de las ideas y desde la época contemporánea, la época que estamos viviendo. Y nunca más a cuento o oportunamente formulado este tema que en estos tiempos donde impera lo políticamente correcto, y al decir de algunos autores, lo políticamente correcto, perdón, es el perfume del marxismo. Pero claro, cuando hablamos del perfume del marxismo, hablamos del perfume de una ideología muerta, es decir, el perfume que se le pone a un cadáver. Es como cuando no te bañás por días y querés arreglarlo con perfume, como se dice que hacían los franceses, no sé si lo seguirán haciendo. Bueno, vas a oler mal porque se combina la suciedad, las toxinas de tu cuerpo, lo bacteriano que está abundando en todo el pH de tu piel, en tu cuerpo capilar, con un perfume. Es una mezcla espantosa. Imagínate en un cuerpo muerto, echarlo, llenarlo de perfume para que no huela mal. Es evidentemente una mezcla espantosa que seguramente da como resultado un intenso mal olor que no es ni el olor del cadáver ni el olor del perfume. Pero esa combinación es muy mala. Creo que es conveniente decir eso en primer término, antes de ingresar al desarrollo de este tema que tanto nos afecta a los uruguayos que estamos viviendo bajo el imperio de lo políticamente correcto, a través de una concentración inmensa de medios, desde un grupo económico llamado Grupo Magnolio, que desarrolla sistemáticamente y a modo de un gran negocio corporativo, como lo que hablamos ayer, es decir, el negocio del mercadeo de las ideas, el negocio de la propaganda política, el negocio de los heraldos de estos tiempos, los comunicadores, los emisarios de la política de turno, del gobierno de turno, pero muy especialmente cuando gobierna el Frente Amplio. Van a ver que ahora los grandes medios de comunicación van a ser en gran medida los voceros acríticos de lo que el gobierno vaya desarrollando e ingresarán a disquisiciones críticas y matices por dentro de pésimas políticas públicas que van a pretender se desarrollen en el curso de estos 5 años con la estatura de políticas de Estado, porque el Frente Amplio como organización marxista, digamos que incrustada, enquistada en el Foro de San Pablo, que es un gran proyecto internacionalista del neocomunismo a la caída histórica de la Unión Soviética, rápidamente Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva constituyen, conforman una internacional comunista de pura raigambre marxista-leninista, llamada Foro de San Pablo, disfrazada con una nueva retórica, y he ahí la estrategia del populismo revolucionario, que se plantea como una propuesta viable, alternativa, en el seno de nuestras democracias
con una retórica que disfraza la retórica clásica original del marxismo-leninismo, dado que ya no te hablan explícitamente de lucha de clases, dictadura del proletariado, estatización de la propiedad privada, nacionalización y digamos que estatización y publicidad, es decir, estado público de las empresas, ir cercenando, ir coartando cada vez más el régimen de la propiedad privada para introducirlo a un régimen de propiedad estatal con un poder ejecutivo que concentre las políticas económicas, financieras, tributarias desde la concentración de los grandes medios de producción. Llámese las riquezas naturales del Estado, la producción de energía, básicamente, y las megas producciones concentradas en el Poder Ejecutivo, dejando que el resto de la actividad privada, bueno, quede ahí, digamos, subyacente a una actividad económica menor, a la que ellos llaman pymes y mini pymes, dando un discurso de incentivos, de préstamos a esas pequeñas inversiones que van a quedar acotadas a un estamento, digamos, de clase comercial que no va a tener movilidad, que van a quedar prelimitadas a esa condición de pequeños negocios, arrostrando, bueno, un sinnúmero de cargas económicas que el Estado le va a imponer. A su vez, concentrar el poder político, es decir, el poder de decisión en los distintos confines del Estado, disminuyendo aún más al Poder Judicial, dado que ya hablan abiertamente de la necesidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que va a fortalecer, a robustecer todo este sistema o este régimen de Fiscalía General de la Nación, junto con el nuevo Código de Procedimiento Penal que formula un sistema judicial penal fiscal acusatorio adversarial, en clara desavenencia con los principios constitucionales de un proceso de garantías de acuerdo a un debido proceso, con todas las garantías que el Poder Judicial le brinda a cada ciudadano de este país y a cada habitante en cuanto al ejercicio de la legítima defensa, y según los artículos 12 al 23, compete que sea el juez el que tome cartas en el asunto apenas ocurra una acusación o una denuncia, dando todas las garantías judiciales en una instancia previa, a la que se le llamaba al menos presumario. A mí me gusta más hablar de una instancia previa y, si vos querés, un incidente judicial previo o preliminar que habría, según la convicción de ese juez, a una causa penal si acaso existía, porque ya tenemos que hablar en pasado, dado que no se cumple más, la semiplena prueba, según la hipótesis del artículo 16 de la Constitución de la República. Mira, ya que menciono esto, le voy a responder a un querido oyente que me decía que todo está muy correctamente dado en el programa, con una altísima precisión. Yo le agradezco su evaluación y su conceptuación del programa, que nos sigue siempre. Me preguntaba cómo integrarse a Libertas, por lo que este querido oyente formula, no querido oyente porque comulgue con lo que decimos, sino por el respeto con el que se dirige, con la capacidad, digamos, disquisitiva, discriminatoria de temas y con preguntas muy correctas. Bueno, nos preguntaba cómo integrarse a Libertas y yo considero que por el tenor de sus preguntas y sus disquisiciones, o tiene formación jurídica, o es abogado, o escribano, o procurador. Evidentemente se trata de un jurista, de alguien con formación jurídica, porque sus preguntas son muy puntuales, muy certeras. Y me decía por qué, más allá de todos los aciertos que él considera que yo tengo y de todas las precisiones que considera inclusive únicas en el país, ¿por qué cometo, insisto, con el error de la semiplena prueba cuando la prueba es plena o no es prueba? Bueno, eso es cierto en parte, porque la plena prueba va a tener que inexorablemente ser plena prueba cuando avance el juicio penal y determine el juez, a través de la instancia probatoria, con todas las garantías que implicaba el antiguo proceso penal, con el juez a cargo de ese proceso como el magistrado
connatural a ese ejercicio de la función judicial, de acuerdo a los artículos 15 y 16, pero en el marco de los artículos 12 al 23, formulando todos esos artículos las características del debido proceso, y esas características establecen todos los lineamientos o los lineamientos generales para que una ley interpretativa construya, desde el punto de vista legislativo, una legalidad procesal penal que tenga un valor jurídico cierto, y eso era el Código del Proceso Penal anterior, el que fue derogado, que era una ley interpretativa de orden público respecto a las premisas constitucionales. En este sentido, tengo la Constitución por ahí, a ver si me dejan ir a buscarla. Esperen un poquito, porque quiero leer textualmente el artículo para darle respuesta a este amable oyente y televidente que nos sigue por el canal YouTube Mirando Dónde Estamos. Desde ya les digo, suscríbanse, toquen la campanita, interactúen, colaboren con todas estas ideas de la libertad. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, o tenés también la aplicación La 30. Estamos en Facebook, saliendo al aire ahora mismo, en donde estamos. Nuestro canal YouTube, te repito, Mirando Dónde Estamos. Somos un programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, cuya página web es libertas.uy. Nuestro Instagram, bueno, en donde estamos Uru. Nuestro X, arroba en donde estamos. Artículo 15 de la Constitución de la República. Desde el artículo 12 en adelante, la Constitución formula todas las disposiciones generales a modo de mandatos para construir el juicio penal. Y el artículo 12, por ejemplo, dice lo siguiente, lo que no se aplica ahora en Uruguay. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. Hoy no ocurre eso. Hoy hay confinados, hay penados, hay confinados bajo medidas cautelares, prisión preventiva, a través de la formalización administrativa que hace un fiscal bajo la carpeta del secreto y la especialidad fiscal, que es una órbita inexpugnable, donde tiene plenos poderes, inclusive dándose a ese espacio de discrecionalidad de un fiscal que no tiene el control de nadie, que lleva la inquisitoria de cada una de las partes, que resuelve qué carga probatoria o qué pruebas aceptar, resuelve qué pruebas no aceptar o no investigar, resuelve hasta dónde desarrolla la investigación y no. Solo el fiscal sabe qué mandó investigar a la policía que queda al servicio de ese fiscal. Solo el fiscal sabe qué interroga a cada una de las partes, tanto a la parte acusadora como acusada. Solo el fiscal sabe lo que quiere investigar, qué casos y qué casos no. Todo esto porque está bajo la órbita de la especialidad fiscal, que es una, digamos, jurisdicción dentro de esa especialidad de la investigación que lo hace inexpugnable. Y a su vez cuenta con el secreto de la carpeta fiscal, y dentro de ese secreto no le brinda noticias a la parte acusada de quién es la parte acusadora, cosa que no corresponde tampoco. Y por lo tanto se lleva a cabo este proceso administrativo fiscal hasta arribar a la acusación fiscal para que luego un juez de homologación ratifique a modo de un escribano judicial todos los términos de esa acusación sin que ese juez haya podido estar arriba de la causa, interrogar a las partes, recabar información, instruir prueba. Se terminó, no se cumple con la Constitución. De ahí que en Uruguay hayamos experimentado un golpe de Estado muy fuerte al poder judicial, y de ahí que ya no tengamos una democracia representativa como lo explicamos ayer,